concepto. Bueno, ahora tenemos otro grupo. ¿De qué escuela son? Vienen del municipio de Villares de Soltepec. Muy bien, bienvenidos. Y bueno, regresamos al tema de la reforma energética. Yo soy de las personas que piensan que la reforma energética por sí sola no es lo suficientemente tratable. Trae a un lado la negociación de la reforma política y electoral, pero también trae, por ejemplo, el gran programa de infraestructura que dio a conocer el presidente. Si quieres tú como analista buscar más información de qué se trata, no encuentras nada. Fue una declaración que salió, una nota muy espectacular. Bueno, y aquí en Hidalgo ya generó problemas, ¿no? Pues sí, pero no hay. O sea, se están peleando por algo que no hay. Todavía no hay asignación. Simplemente hay un anuncio, pero en lo material todavía no existe nada. No, y si te vas a escarbar para hacer análisis, es una millonada, no encuentras 4 billones de pesos 4 billones invertidos directamente al tema de infraestructura a nivel nacional. Pero ¿cómo podemos exigir billones eso? Para SCT. ¿Cómo podemos exigir eso si la reforma energética, que es la que va a producir dinero, y la financiera no y sale? la reforma sendaria? Claro, o sea, porque la reforma sendaria es que todo, por eso yo insistí al principio, IVA, que es un tema tan al principio de la conversación, era lo que yo señalaba. Yo creo que ese fue uno de los motivos por los que salió prácticamente en paquete todas las reformas. Es que el país no puede depender, por decir, de la reforma energética si no hay una reforma hacendaria. Y esas dos dependen de la reforma política. Yo creo que por eso salió, y yo insisto, no podía presentarse por partes, sobre todo con la gran irresponsabilidad mostrada por las fuerzas político-electorales del país. Tenían que ponerse todas sobre la mesa para ir negociando y a ver qué le pescamos aquí. Y monedas de cambio, desafortunadamente, son monedas de cambio. Pero sí tenían que salir porque una reforma depende de la otra. A ver, ¿qué sucede con la reforma energética? En un momento determinado, a ver, vamos a reducirle la carga fiscal a Pemex. Le reduces la carga fiscal a Pemex, pero la carga fiscal se traducen en programas y obras gubernamentales del sector, del gobierno federal concretamente. ¿Cómo las cubres? Acabas de mencionar, Roberto, que son 4 billones anunciados por el presidente. ¿De dónde demonios se va a sacar esos 4 billones? Si no le quitan la carga, si le quitan la carga fiscal a pues Pemex, el infierno. y después tendrán que cargarle, si le quitan algo de esa carga fiscal a Pemex para que sea competitiva, hay que crear impuestos. Hay que generar un sistema hacendario que amplíe el universo de contribuyentes y que elimine la informalidad del empleo y la informalidad de la economía, que es arriba del 60% la que tiene México. Entonces, una reforma lleva a otra. Primero, y si la reforma energética no pasa, ¿cómo va a pasar la reforma hacendaria? La cobija sigue tan corta. Todo está condicionado. Y la reforma la siguen haciendo más grande. Y esas dos reformas dependen de los acuerdos políticos para hacer una reforma político-electoral, donde otra vez los partidos traten de llevar agua a su molino, bajo el argumento de que hay inequidad, de que la competencia tiene que ser más transparente, de que hay dudas de los actuares de las organizaciones o de los organismos, electorales que se manejan en los estados, y ahora quieren centralizar otra vez un monstruo para regresar a aquellos años de los hace 30, 40 años, donde todo se dictaba desde el centro, ¿no? Entonces crear una gran estructura, ¿no? Gran estructura burocrática, que a lo mejor hoy el Instituto Federal Electoral tiene su credibilidad, y a lo mejor en algunos estados los institutos estatales electorales no la tienen, pero yo quiero ver un monstruo que se haga cargo de todas las elecciones en el país. Tú nada más lo quieres ver. Yo digo, ¿cómo le van a hacer? Si los gobernadores lo van a aceptar, por supuesto que no. O sea, de veras que... Personalidad, a fin de cuentas. Es el tema, a ver, el tema es muy claro. A ver, porque eso es una propuesta que ha levantado el Partido Acción Nacional. O sea, centralmente la reforma política la presenta Acción Nacional.
Y en el sentido, hay muchos puntos que trata de ir abordando y que uno de los principales puntos es esto, o sea, si no existe imparcialidad de los órganos electorales en las entidades federativas, la propuesta abarca de que el Congreso de la Unión puede desaparecerlos para que le dé parte al Instituto Federal Electoral y sean ellos quienes organicen las elecciones locales. Entiéndase, ayuntamientos, diputados locales y gobernadores de los estados. Ahora, un tema importante, eso se puede prestar una mala interpretación y una mala información también del propio Congreso de la Unión y se tomen decisiones inadecuadas. Violenta el tema de la soberanía de los estados. Creo que la autonomía y la soberanía tanto de los municipios como de las entidades federativas, tenemos que recordar, estamos en una república federada, una república federada, interprétese que se debe de conservar el espíritu de cada una de las entidades federativas para tratar de conservar su soberanía. Ahora, este tipo de propuesta que está tratando de imponer o de llevar al tema de la palestra de la discusión el Partido de Acción Nacional, infiere justamente, trastoca uno de los principios rectores que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es romper el tema del espíritu del pacto federal. ¿Por qué? Porque estás dejando tú que un organismo de carácter centralizador tome determinaciones en cada una de las entidades federativas del país. Que esto es lo que está pasando. Desaparecer todos los organismos electorales locales del país trastoca ese espíritu de la federación. Entonces, verdaderamente no existen las condiciones para tratar de llegar a ese punto. Creo que existen. ¿Y la segunda vuelta que también están proponiendo? El tema de la segunda vuelta es un tema que tendrá que discutirse. En los últimos procesos electorales, lo que hemos visto a partir de la elección federal de Felipe Calderón Hinojosa, de las dimensiones tan breves con las que ha logrado el primer lugar del segundo, pues lógicamente pudiera demandarse a que exista una segunda vuelta, pero tendría que entrarse a un esquema de regulación en la que permita a los partidos políticos entrar en un contexto de ellos. Sí, pero si tomas en cuenta también que viene dentro de esa reforma la parte fundamental que es la reelección en las presidencias municipales. Las candidaturas ciudadanas. Y ahí las candidaturas ciudadanas, que por cierto que tú traes una lógica que nos gustó y ahorita la platicamos. Es importante ver que no puede seguir porque hay tabús que no van a dejar de existir. Hay que ir solucionando. O sea, la reforma política electoral puede entrar paralelamente a la reforma energética, pero las dos conllevan de inmediato a la reforma hacendaria, que esa es la gran reforma. Sí. A ver, platícanos. En el fondo yo creo que la reforma hacendaria, ¿por qué? Porque la mamá de las reformas. Es la reforma de las reformas. Sin dinero no baila el oso. Pues claro. Ya se dio el primer paso y ahí está el tema de la regulación del mercado informal, que está tratando de que el gobierno federal hizo una alianza o un acuerdo con las 32 entidades federativas del país para regularizar el tema del empleo informal que existe en el país. Es lo que el tema de las exactamente es lo que 2.200.000 trabajadores, 200.000 trabajadores en un año. De la informalidad. De la informalidad a la formalidad. Ese es el tema. Porque ahí está la encuesta. El tema es que en México vivimos hasta una triple economía. Sí, es cierto. En México se vive una triple economía. Se vive la economía formal, la economía informal y la economía generada por el crimen organizado. Que ese es otro tema que no se ha querido ver. Esa es la más pesada. Que no se quiere, a lo mejor no es la más pesada, pero sí influye. 62 centavos de cada peso que genera el narcotráfico se van a la economía formal. De acuerdo, pero vamos, por eso insisto, son tres economías. Pero cuidado con la ley de lavado de dinero, porque entonces ahí viene ya hay que estudiarla porque trae eso y también en materia de la reforma política. Pues a mí me preocupa mucho que se lleguen a aprobar en las condiciones que hoy vive México las famosas candidaturas independientes, que no ciudadanas, porque cualquier político que es postulado, aunque milite en un partido, no deja de ser ciudadano por ser político, que ese es un tema yo creo que más de semántica que otra cosa. Pero bueno, las famosas candidaturas independientes, ¿quién va a regular esas candidaturas?
Y su ingreso. Y el ingreso, y quiénes van a apoyar esas candidaturas. Hasta ahora, hasta la actualidad, afortunadamente para México, los partidos políticos, con todos los cuestionamientos, con todas sus pugnas interiores, en el Partido Acción Nacional sus pandillas, en el Partido de la Revolución Democrática sus tribus, en el PRI sus grupos de poder, en el PT pues una estructura unilateral y vertical de control, en el Movimiento Ciudadano algo que es un pichicateo de todos lados, en fin. En Nueva Alianza, bueno, la estructura del CENTE operando, en fin, etcétera. El Verde, como el viejo partido auténtico de la Revolución Mexicana, ¿no? El PAR, como un apéndice, un partido satélite alrededor del PRI. En fin, estos partidos, o todos los partidos políticos, han servido de filtros para la postulación de candidatos. Porque finalmente los partidos se cuidan. Digo, ahora lo hemos visto, no se pueden cuidar tanto, pero bueno, hay que reconocer que también han sido infiltrados. Pero finalmente son filtros. Una candidatura independiente, ¿quién la va a controlar? ¿De dónde van a provenir los recursos? Ahí está el modelo de Quintana Roo. Permíteme, pero a ver, llega... ¿Qué pasa ahí con el... En el tema del estado de Quintana Roo, por ejemplo, se inscriben los ciudadanos ante el órgano electoral que deseen participar como candidatos en el órgano electoral, no siendo parte de los partidos políticos. Una cosa es los candidatos que van a emanar de los partidos políticos y otra parte como ocurrió de los aquí, pero lo independientes. rechazaron, ¿no? Totalmente. El tema es que se van a inscribir y entre ellos van a hacer un proceso de elección. Por ejemplo, si van para diputados locales, en el distrito donde van a contender van a hacer un proceso electivo ahí entre sus gentes. Y el personaje que tenga mayor número de votos o de puntos es el que va a ser el candidato independiente por ese distrito. Y el Instituto Estatal Electoral o el organismo electoral de cada una de las entidades federativas va a proporcionar el 2% del tema del presupuesto que se le da también a los partidos políticos en comparación para generarle financiamiento. Es una serie como de filtros, como habla desde el punto de vista de un organismo electoral. Pero para que un personaje pueda tener posicionamiento, necesita recursos. ¿Y de dónde van a venir esos recursos? ¿Qué tal si vienen del crimen organizado? No, vienen del corte, que te tocó a ti ahora. Vamos a hacer una pausa. Recuerden nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Si tiene algún comentario que hacernos, por favor utilice esta vía. Hacemos una pausa y regresamos con más. Vamos a...